en su calidad no solo de representante, digamos, de una corriente política, también como ex canciller, igualmente expresidente del Congreso de la República, de tal suerte que lo que él conoce del tema de la Corte Internacional de Justicia es bastante amplio y detallado como para que nosotros hoy justamente sigamos ilustrando más a nuestros amigos oyentes de Radio Nacional y de TV Perú respecto a esta temática que hoy empieza una fase relacionada precisamente con la posición chilena. A partir de las 9 de la mañana ya tenemos la señal para establecer contacto con La Haya en Holanda a través de la señal de TV Perú. Pero Luis González Posada, cuando se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante la administración del doctor Alan García y también en su calidad de presidente del Congreso, ha tenido obviamente conocimiento amplio, y hoy justamente leíamos una amplia entrevista que le hace el diario La Primera, ¿no? Sobre el tema de La Haya, y él concluye que hay un triunfo del Perú, un avance en el triunfo del Perú, sin pecar obviamente de triunfalismo, pero siendo lo más objetivo que se puede, digamos, ser en estas circunstancias. Doctor González Posada, gracias por venir a Radio Nacional para conversar sobre justamente un tema de gran actualidad y de gran expectativa para los ciudadanos del Perú. Bueno, Alberto Cuquín, para mí es muy grato volver a verte, de verdad, ¿no? Muchas gracias. Es un periodista de gran calidad profesional, así que estoy acá en esta radio, que es la radio de todos los peruanos. Para decirte como primera reflexión, que en la entrevista que hace referencias del diario La Primera, del día de hoy, yo dije que ya el Perú había tenido una victoria al presentarse a La Haya, y yo me refiero concretamente que una victoria en el orden interno, porque esta demanda peruana había compactado al país, había construido una política de Estado que era muy importante hacerlo, ¿no? Todos tenemos una misma línea de acción, un pensamiento, la misma camiseta, y eso de por sí, en un país a veces fragmentado, ¿no? Constituye una victoria. Armar políticas de Estado es muy difícil, y en el tema de La Haya se armó una política de Estado, que ojalá esto siga en otras áreas como educación, salud, seguridad ciudadana, defensa nacional, o la puesta en marcha de los grandes proyectos. Yo creo que eso es lo trascendente, eso es lo importante, construir política de Estado, y ya por eso decía que hay una primera victoria del Perú, y me refería a este plano, que ojalá esta victoria también sea en los tribunales de justicia, ¿no? Ahora sí, doctor González Posada, usted se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores en la primera administración del doctor Alan García, justamente cuando el embajador Bácula, a quien muchos recordamos, ¿no es cierto?, por su gran desempeño como diplomático de carrera, tuvo el encargo del gobierno del doctor García de ir a Chile y plantear una suerte de negociación, ¿correcto? ¿Es así? Sí, yo estuve ahí, efectivamente, y había una decisión política del presidente, que es el que dirige la política internacional del Perú, en el sentido de hacer conocer, a través de una nota oficial de la Cancillería, que en este caso la llevó el embajador Bácula, hacer conocer a Chile que no habían límites marítimos y que en consecuencia era necesario sentarnos a negociar. Eso ocurrió en el año 1986 y, como todos saben, pues no tuvo una respuesta de Chile. Hay un segundo acto. Yo ya era presidente del Congreso, cuando se agotaron todas las tratativas para conversar bilateralmente. Noticias hasta la cabina de Radio Nacional. Adelante. Muchas gracias, Jennifer. Amigos de TV Perú, gracias precisamente por este pase en la plataforma de noticias. Estamos con un invitado aquí en nuestra cabina, un invitado especial que conoce bastante el tema justamente del Tribunal de La Haya y la posición peruana. Es el doctor Luis González Posada, exministro de Relaciones Exteriores durante la administración, la primera administración del doctor Alan García, y también presidente del Congreso de la República. Y él hacía una breve introducción hace unos instantes en relación a la posición peruana, destacando el hecho que vamos por buen camino en esta situación que para muchos jurídicamente es compleja, pero que parece que el informe oral presentado por el Perú nos abre grandes expectativas. Doctor González Posada, para los amigos de TV Perú. No, yo le decía que
el solo hecho de presentar la demanda ante la Haya ya es un triunfo para el Perú, en el sentido que se ha construido una política de Estado que compacta a todo el país, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los grupos políticos, en defensa de los intereses marítimos de nuestro país. Ojalá que esta política de Estado se siga en otras áreas como salud, educación, seguridad ciudadana, defensa nacional o en la puesta en marcha de los grandes proyectos. Así se estabiliza y se da proyección histórica al país, de tal manera que ya tenemos un efecto positivo en el plano interno. Y le decía que ojalá ese mismo aspecto positivo también se dé en el plano externo, es decir, en la Corte de la Haya en el momento que dicten la sentencia correspondiente. Yo le preguntaba sobre la participación en la primera administración del presidente, cuando usted era justo canciller de la República, del embajador Bácula, ¿no? Cuando lo comisionan para que vaya a Chile en el año 86. Sí, el 86, efectivamente, ¿no? El presidente García dispone a la Cancillería, Alan Wagner, el ministro, para que comisione un embajador, que en este caso fue Miguel Bácula, un excelente profesional, para que lleve una comunicación oficial del Estado peruano a Chile diciendo no hay límites marítimos, es necesario sentarnos a conversar. Como todos sabemos, este planteamiento peruano, ajustado a derecho, fue desescuchado por Chile, ¿no? Chile no quiso ni conversar, ni negociar, ni aplicar el Pacto de Bogotá, y eso nos llevó a una segunda etapa, ya en el año 2008, cuando vimos que era imposible abrir un diálogo con Chile sobre este tema, porque ellos querían convertir convenios pesqueros en tratados de límites, no quedó otro camino que presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Yo creo que esa fue una decisión acertada del presidente García, muy bien acompañado por la Cancillería, y que se ha constituido una política de Estado que la sigue con calidad y con eficiencia que debemos reconocer el presidente Humala. Yo solamente quería hacer una acotación. ¿Cómo no? Soy testigo, como presidente del Congreso, porque en mi periodo se creó la Comisión de Seguimiento, que el Congreso fue un soporte muy eficiente para la Cancillería, hicimos un trabajo de primer nivel, y esa Comisión de Seguimiento, recuerdo que la presidió en primera instancia Juvenal Ordóñez, un nacionalista ilustre, a quien debemos siempre agradecer su trabajo, y en una segunda etapa la presidió Rafael Vázquez, también del Partido Nacionalista, con gran calidad. Por eso, para dejar una huella, antes de terminar el gobierno, el presidente García ordenó que a toda la comisión se le condecorara con la Orden del Sol. Y me parece que ha sido exitoso ese trabajo parlamento, ejecutivo. Y hoy día todos los peruanos, sin ninguna excepción, estamos con una misma voz, un mismo pensamiento, una misma camiseta. Y lo curioso es que el jefe de la delegación es Alan Wagner, que además ha sido es que en estos temas, pues. así son políticas de Estado, pues en estos temas todos tenemos que ir juntos. Claro, doctor González Posada, la fase oral es la lectura, digamos, de una síntesis de todo el proceso que se ha llevado durante todos estos años, y ambas partes exponen lo que ya han expuesto durante todo el proceso. Lo que ha llevado a que un representante de los chilenos diga en su momento que no había nada nuevo en lo que se ha dicho. Obviamente no hay nada nuevo, es parte de lo que ya se ha dicho, ¿no? ¿Podría haber alguna sorpresa por parte de los chilenos en esta posición que tienen? No, lo que ellos van a tratar es de convertir cartas, que ustedes saben que no son tratados, una carta de un embajador, una carta de un funcionario, no es un tratado internacional, van a tratar de convertir mapas de colegios en señales o referencias. Lo cierto es que no hay un tratado de límites, porque estos deben ser claros, específicos, precisos, con coordenadas, y eso evidentemente no existe. Se ha demostrado inclusive que Chile, 40 años después, recién cuando el Perú le pidió conversar, comenzaron a fabricar, entre comillas, mapas para como dicen los chicos en criollo, la línea como dicen los paralelo, ¿no? El doctor González, como dicen los chicos en criollo, se mosquearon, ¿no? Bueno, y para, digamos, concluir este enlace con TV Perú, simplemente mencionarle lo que comentaba hace apenas 48 horas el diario La Tercera, dando en un editorial algunos indicadores de que Chile estaría casi ya, de alguna manera, preparando a su opinión pública para que si un veredicto no les resulte, tengan que aceptarlo como venga y como está. De tal suerte que esta es una posición de un diario chileno que habla justamente de que los sus nacionales van a tener que aceptar. Nosotros queremos agradecerle a TV Perú,
a la plataforma de noticias justamente por este enlace que nos ha permitido que todo el país conozca la posición del ex canciller de la República y ex presidente del Congreso, Luis González Posada, para luego justamente ampliar a través de Radio Nacional sus declaraciones. Muchísimas gracias, Jennifer. Muy buenos días y estaremos atentos a la señal de enlace con La Haya en Holanda. Muchas gracias. Chao, Jennifer. Así es, chao, don Gonzalo, don Luis. Hace tiempo no lo tenemos por acá en estudios también. Ahora sí, Olinda. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Usted manda la semana de Dios ahí, con las conductoras. Muy bien. Doctor, González Posada, lo que usted ha escuchado de la posición peruana, digamos, convalida igualmente el concepto de que es contundente. Sí, mire, no hay ninguna novedad, ni podíamos sacar un as debajo de la manga, no, ni un conejo del sombrero, porque la posición peruana es absolutamente clara en el sentido de que no se puede pretender convertir acuerdos pesqueros para defendernos de la depredación de los grandes buques balleneros que venían al Pacífico, convenio que firmaron Perú, Chile y Ecuador para protegerse, en un tratado de límites. Un tratado de límites debe ser, como decía, claro, puntual, específico, con coordenadas, con mandatos expresos, y debe ser así consignado. Es como una propiedad, ¿no? Vamos la gente lo va a entender bien, claro. Es cuando usted compra una casa. Usted compra una casa con las dimensiones correspondientes, los perímetros, el área, y esa casa para que sea su propiedad no solamente tiene que tener un título legítimo, sino debe estar registrada, inscrita en los registros públicos. Usted va al asiento correspondiente, esta es mi propiedad, esta es una casa de 147 metros, que se define perimétricamente por el lado norte, sur, este y este. Bueno, es igual un tratado. Yo no lo puedo, un tratado, pensar que hay un tratado, que hay una señal. Dice el señor fulano de tal que ese es su terreno, pero ¿cómo lo puede demostrar? No, es que él dice que una época vivía ahí y que usted le dijo un día quédate con el terreno. Bueno, una cosa parecida es esto, ¿no? Finalmente, yo creo que la posición del Perú es clara, demostrar que no hay tratado, número uno. En segundo lugar, que hay un absoluta abuso, ¿no? De Chile, dos abusos, diría. Primero, mire, los límites están bien claros, ¿no? No solamente en el Tratado de 29, sino que después del tratado hicimos la llamada acta de cumplimiento. El acta de cumplimiento es que la delegación peruana y la chilena se reunieron, establecieron las coordenadas con precisión, y están dadas por precisión en el llamado punto Concordia. La precisión es 18-21-03 latitud sur y 70-22-56 latitud oeste. Ahí es el límite terrestre. Pero ¿qué pasó? Ahí no se podía poner una señal, un faro, porque se lo llevaba la marea. Entonces simplemente se corrió al lado norte 264 metros y ahí se puso el hito un número 1 como referencia. Eso lo sabe cualquier persona. Pero ese es el argumento chileno. Chile dice que ese hito número 1 no, es la línea de frontera. O sea, entonces, es otro tema más otro de que tema. Ellos cambian. Lo acomodan. Y a través de eso nos vuelan 67.000 metros cuadrados. Pero hay un documento, digamos, en el cual se aclara justamente por qué se mueve hacia la parte física ese hito. Todo está dicho, pero eso también lo han tratado, como usted comprenderá. Y además hay un argumento de la proporcionalidad. Mire, la Constitución de los Mares es la CONVEMAR, ¿no? La Convención de los Mares que la han firmado 165 países. Esta convención, que es la gran constitucional, texto constitucional para todos los estados, obliga a los que han firmado y a los que no han firmado. Es un principio. Y este principio establece en su artículo 15, exactamente 15, lo que ya es un principio fundamental. Dice así, dos países con costas adyacentes, como es el caso de Perú y Chile, costas adyacentes, ¿no? Definen su límite marítimo por la línea media o equidistante. Eso lo dice con toda claridad la Convención del Mar, y es el argumento más fuerte que tiene el Perú y que no tiene cómo rebatirlo Chile. ¿Qué hace Chile? Traza un paralelo Bamba, además del hito número 1, no del punto Concordia, traza el paralelo y ellos conservan 100% sus 200 millas, pero nosotros jugamos en Tacna, en Sama, tenemos 27 millas, ¿no? En Tumbes tenemos 40 millas. Eso realmente rompe el principio de la equidistancia, ¿no? De la proporcionalidad. De tal manera, yo creo que el Perú, de una manera sencilla, simple, lo ha demostrado, sus técnicos lo han reforzado, hemos señalado que Chile no tenía un solo mapa.
no tenía un solo mapa que demostrara que su dominio marítimo era línea y paralelo. ¿Sabes cuándo han hecho los mapas? El año 90, 92. O sea, varios años después que nosotros dijimos vamos a negociar. Entonces, todo es una ficción que evidentemente hay que destruir jurídicamente. Yo quería aprovechar esta entrevista, que no es muy frecuente con Luis González Posada, porque es bastante difícil para nosotros ubicarlo, nos ha resultado un dolor de cabeza, pero aquí está él y le agradecemos su presencia. Quería preguntarle, esto que dice el legislador Tarut, Tarut dijo, para situar a los amigos, ¿no? Dijo, Alan García nos ofreció congelar el tema, dijo así. ¿Es cierta esa versión? Bien, primero Tarut es un intrigante, que siempre ha tenido posiciones duramente antiperuanas. Y yo recuerdo que Tarut, por ejemplo, y lo recuerdo y le ruego que entren en internet y lo vean, hace 2 o 3 meses, ante el temor de la posición peruana, pidió a su gobierno que se retirara, se retirara de la Corte de la Haya. Recuerdo, y eso nos olvidamos. Cuando ya se había presentado. Cuando ya se había presentado, ya estamos en la fase oral, dijo que el gobierno se retire. Bueno, él siempre tiene actitudes díscolas, busca la prensa, medios de comunicación, metiendo codazos hecho que él menciona es falso. Pero ¿usted cree pues que Alan García, yo le pregunto, que Tarut va a estar al nivel que un presidente va a ir a contarle al oído? Alan García no sabe ni quién es Tarut, lo habrá visto entre un conjunto de gente que se ha acercado a saludarlo. Entonces, es un intrigante que busca pues la división interna, pero vamos sólidos en el tema. Correcto. Bien, hoy es la parte que le corresponde a Chile, ¿no es cierto? Hoy y mañana es, ¿no? Hoy y mañana. La próxima, la próxima semana ya es el Perú. Para Perú y después de Chile, ahí se cierra y se estima que ya se entra al proceso de reflexión, de cotejo de los datos, informes técnicos por parte de los magistrados de la Corte, que deben estar resolviendo, digamos, a mediados del próximo año. No se puede establecer claramente la fecha, pero por aproximación debe ser en junio o en julio, que finalmente resuelvan emitan un fallo que tiene que ser ejecutado. Yo creo que el Perú y Chile, a través de sus presidentes, han empeñado su palabra de honor que van a ejecutar los fallos y no tengo por qué no creerles, ¿no? Ahora, la prensa internacional está haciendo un seguimiento de esta situación, ¿no es cierto? Sí, obviamente ellos tienen otro enfoque de lo que se está presentando y van a tener una conclusión final luego después del 14, ¿no? Cuando haya podido cotejar ambas partes. ¿Qué va a pasar de aquí de cara al pronunciamiento final de la Corte de la Haya a mediados del próximo año en ese interín? Digamos, las especulaciones pueden ir de uno de otro lado, o cuando, digamos, el observador neutral diga, bueno, acá hay un ganador y probablemente sea tal, por los argumentos que han esgrimido, y la otra parte que no ha podido, digamos, aclarar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en esta etapa, hasta antes de llegar a la parte final o a la sentencia? Mire, lo que está pasando, desde que el Perú presentó su nota a la demanda, Perú se ha integrado con al foro APEP, del cual forma parte Chile. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, que es el núcleo de integración de comercio más vigoroso de América y que lo constituyó el Perú por propuesta nuestra hace 2 años, juntamente con Colombia y con México. O sea, presentamos la demanda, pero hemos seguido creciendo a nivel de integración. En Chile viven unos 100.000 peruanos. Las inversiones chilenas en el Perú se estiman en 11 o 12 mil millones, pero las peruanas, ojo, que antes eran nada. Sí. Yo me acuerdo, yo hice la transferencia, y cuando hice la transferencia, hice el informe de las diferencias económicas entre Perú y Chile, y realmente era para ponernos colorados. O sea, bueno, eso se ha cortado significativamente, por eso la apuesta fue, hay que hacer una competencia, hay que ganarle a Chile, porque tenemos más territorio, más potencial humano, más riquezas naturales. Ahora las diferencias se han acortado significativamente. En esa época, yo me acuerdo de 2006, el Perú no tenía ni 500, 600 millones de inversiones, tiene 7.500 millones de inversiones en Chile. De tal manera que va a pasar lo que está pasando, y ojalá, Dios quiera, ¿no? Que pase lo mismo que tú te acuerdas, Alberto, con Ecuador Lodiro, tú te acuerdas lo que era Huaquilla, ¿no? Sí es. Un centro de detención donde uno llegaba a Huaquilla y veía militares, tanques, tanquetas, espías, amenazas. Bueno, hoy día Huaquilla es una gran autopista que conecta peruanos y ecuatorianos. ¿Sabes cuánto se ha incrementado el comercio del momento que firmamos el acuerdo de paz?
15 veces. Las inversiones son de 4.000 millones de dólares, se ha rebajado la pobreza, hay más escuelas, hospitales, y peruanos y ecuatorianos formamos un núcleo tan sólido que, por ejemplo, una idea extraordinaria que ojalá la implementen este año, vamos a formar embajadas y consulados conjuntos. Es decir, en aquellas embajadas, en países que Chile no tenga embajada, perdón, que Ecuador no tenga embajada, el Perú va a poner su escudo y va a trabajar ahí. Y aquellos consulados, digamos, que no lo tenga Ecuador, se hace al revés. Esa relación que hoy la sigue el presidente Ollanta la inauguró Alan García, ¿no? La inauguró y Humala la ha continuado con mucha eficiencia. Humala ha hecho 2 o 3 reuniones de los consejos de ministros, porque ya son políticas de Estado, es lo que yo quería iniciar la intervención. Bueno, yo recuerdo siempre intervenciones de Luis González Posada cuando era ministro de Relaciones Exteriores, hace, bueno, ya bastante tiempo, ¿no? Él tenía justamente siempre en sus mensajes, sus discursos, hablar de políticas de Estado y en materia de la política exterior, que dicho sea de paso, la dirige el propio presidente de la República por mandato constitucional. Y eso creo que ha pegado bien, y ojalá que esto igualmente se siga manteniendo y se repita en los futuros escenarios, porque lo que va a ocurrir con el tratado de límites marítimos que se tendrá que justamente reconocer a través de la Haya, es que no vamos a tener siempre esa convivencia con Chile eterna. Cerrar la última diferencia. Bueno, terminó. Ok, hay que acatarlo y ahora hay que avanzar. Yo realmente, te lo digo, Alberto, yo digo, si con Ecuador, que hemos tenido guerras muy duras hace poco, y hemos llegado a una relación realmente extraordinaria, ¿por qué no con Chile? ¿Por qué no pensar en algún momento que también podemos tener embajadas y consulados conjuntos? ¿Por qué siempre vivir temerosos y aturdidos ante el sonido de tambores de guerra? ¿Sabes quiénes van o atentarían contra este acuerdo, este pacto? Los mercaderes. Los vendedores de armas, que son los que viven de eso, o aquellos que viven ofendiendo, atacando a uno u otro país para lograr algún tipo de publicidad de los medios de comunicación. Bueno, esos son los dos sectores que también van a ser derrotados después del fallo de la Haya. Muy bien, doctor Luis González Posada, ha sido realmente un honor y además un gusto volvernos a reencontrar ahora en la cabina de Radio Nacional, después de mucho tiempo atrás que no teníamos contacto. Aprovechamos para desearle una feliz Navidad. Seguramente de pronto vamos a tener otros contactos en los próximos días, pero desearle una feliz Navidad y igualmente para su familia. Oye, un saludo para su señora esposa. Muchas gracias para ahí mi señora esposa que está escuchando, ella siempre con los niños de la calle, ¿no? Exactamente. ¿No? Rescatando más niños de la calle, lo cual es algo que a mí me compromete y que me conmueve. Un abrazo a la Radio Nacional, a todos los periodistas, a ti Alberto, amigo querido de los tiempos viejos, ¿no? Tiempos viejos. Y de las buenas causas, buenas y nobles causas. Hablando de buenas causas, quiero recordar, amigos, que en una oportunidad tuve la visita en mi domicilio junto con un grupo de oficiales del ejército, los del 13 de noviembre. Claro. ¿Recuerda? Los del 13 de noviembre estuvieron en mi casa y un invitado especial. Primero fuimos a Real Felipe, yo me acuerdo que fuimos a Real Felipe cuando estaban detenidos. Primero lo defendimos en la prensa internacional y después vinimos a visitarlos al Real Felipe, un grupo de oficiales que tú tanto ponderaste y tanto apoyaste. Nuestro saludo a todos ellos, ¿no? Yo creo que aunque todavía no se han reivindicado totalmente, no los han reivindicado totalmente, ¿no? Algunos todavía bueno, siempre la historia es así, ¿no? En el Congreso sí se le dio las reivindicaciones y los manejes correspondientes.